Bienvenidos a esta conferencia de elastografía hepática, técnica que nos permite escuchar al hígado sin necesidad de usar un estetoscopio, ni abrirlo por suerte. Hoy vamos a explorar no solamente una herramienta de diagnóstico, sino una verdadera revolución silenciosa en el estudio de las enfermedades hepáticas, porque cuando el hígado habla, la elastografía escucha. Esta conferencia es para aprender, preguntar o compartir experiencias y, ¿por qué no?, cambiar un poco la manera de enfrentarnos a los desafíos clínicos del hígado. Así que los invitamos a sacar el máximo provecho en cada momento, en cada dato y sobre todo a cada oportunidad de seguir mejorando lo que hacemos a nuestros pacientes. La fibrosis, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular corresponden a una misma línea de tiempo, una progresión silenciosa pero devastadora del daño hepático. Todo comienza con una agresión crónica del hígado, ya sea por un hígado grasa, una hepatitis, el alcohol, que en definitiva conducen a fibrosis, la misma que no se detiene, esta avanza a cirrosis y finalmente en muchos casos culmina con cáncer hepático. Nuestro papel es detectar, prevenir y actuar antes de que el silencio se convierta en sentencia. La elastografía es un examen no invasivo que usa ultrasonido para medir la rigidez y la elasticidad de los tejidos del cuerpo, como si se los palpara por dentro. Nos ayuda a detectar enfermedades como fibrosis hepática incluso antes de que haya síntomas. Detecta fibrosis significativa sin necesidad de biopsia y nos permite identificar pacientes con riesgo de cirrosis, cáncer hepático o complicaciones graves. Sirve para decidir el tratamiento y hacer un screening a las personas con riesgo de hígado graso por alcohol. Métodos de la elastografía. Hay dos formas de elastografía hepática, una dinámica y la otra estática. La dinámica puede ser continua y está basada en la velocidad de onda de corte o shear wave. Mide la velocidad con que se propaga una onda elástica en el hígado y se dice que a mayor velocidad, mayor rigidez y más sospecha de fibrosis avanzada. En el primer caso, existe una vibración mecánica externa o VME o RME y aquí se usa un vibrador externo que genera una onda que se propaga dentro del hígado. Este es el típico ejemplo del clásico FibroScan. Y en segundo lugar, por un pulso ultrasónico interno. Aquí se usa el propio transductor para emitir un pulso de ultrasonido que genera ondas de corte dentro del hígado sin necesidad de tocarlo externamente. Se divide en dos formas, el 2D shear wave y el P shear wave. El 2D shear wave es la elastografía bidimensional y muestra un mapa en tiempo real de la rigidez en una región amplia del hígado. En cambio, el point shear wave mide en un solo punto, es más sencillo pero más limitado. También tenemos el método ET. Este es un impulso mecánico externo de tipo transitorio similar al FibroScan, pero puede usarse en otros dispositivos en imagen. En resumen, la elastografía dinámica es igual a velocidad de onda y esta es cuantificable, es más reproducible y es ideal para el seguimiento clínico de las fibrosis. Por otro lado, la elastografía estática o strain imaging. Aquí no se mide velocidad, sino cuánto se deforma el tejido cuando se aplica una presión. Existen dos formas, una cíclica o natural, en el que se aprovechan los latidos del corazón o la respiración como fuentes de presión para observar cómo se deforma el hígado, y una estática o manual, en la que el operador presiona manualmente con el transductor y se observa la deformación del tejido. Esta es una técnica subjetiva, más cualitativa que cuantitativa. Su uso en el hígado es limitado. Se usa más en mamas y en tiroides. En resumen, el strain elastography es más dependiente del operador, es menos reproducible, pero puede dar una idea visual útil de rigidez relativa. Para evaluar la fibrosis hepática con precisión y seguimiento clínico confiable, recomendamos la shear wave en tiempo real o 2D shear wave. Este es el estándar.
Existen indicaciones principales de la elastografía hepática y dentro de estas tenemos 4 grupos principalmente. Las enfermedades infecciosas entre las que está la hepatitis B y C y que las correlacionamos en personas que tienen HIV o SIDA, porque se cree o es notorio de que en personas que padecen esta afección, las hepatitis B y C causan mayores estragos. En el caso de enfermedades metabólicas y tóxicas, típico caso es el hígado graso no alcohólico o NAFLD y el hígado graso por alcohol o enfermedad hepática alcohólica. Otro grupo son las enfermedades colestáticas, entre las que se destacan la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante. Existen otras patologías hepáticas en las que las evidencias científicas aún están limitadas. Estas son las hepatopatías autoinmunes y las enfermedades hepáticas genéticas. ¿Cuál es la utilidad de la elastografía en las diferentes patologías? En el caso de una fibrosis hepática, en pacientes que tuvieron hepatitis B o C crónica, tiene un justificativo para hacer seguimiento con elastografía. Control en pacientes con hígado graso, ya sea el NAFLD o el NASH, especialmente en pacientes de riesgo como son la obesidad, diabéticos y que tengan una elevación persistente de transaminasas. Seguido de pacientes con cirrosis conocida para controlar la progresión y el riesgo de complicaciones. También es útil en la evaluación pre y post tratamiento antiviral y saber si hubo regresión de la fibrosis. También se utiliza en el monitoreo de coinfección por virus HIV por su mayor riesgo a una progresión rápida. Y en pacientes que tienen un consumo crónico de alcohol para descartar fibrosis significativa o cirrosis. En caso de hepatopatías autoinmunes o colestáticas crónicas, se utiliza para conocer el impacto a nivel del tejido hepático. Hay factores que inciden en los resultados en la elastografía y que los debemos tener claros y tomarlos en cuenta. Factores que dependen del paciente, otros factores llamados inflamatorios o patológicos y finalmente factores técnicos. En los factores que dependen del paciente está la obesidad, la citis y la alimentación reciente. La obesidad disminuye la calidad de la señal e imposibilita una medición precisa. En estos casos se recomienda utilizar transductores adecuados o utilizar técnicas alternativas. En cambio, en la citis impide una adecuada transmisión de la onda de cizallamiento y esto hace que no se pueda registrar si hay líquido abdominal. Finalmente, en el caso de alimentación reciente, eleva temporalmente la rigidez hepática. Por esto es que se recomienda un ayuno mínimo de 4 horas. En el caso de factores inflamatorios patológicos, la inflamación aguda o las hepatitis generalmente están acompañadas de edema. Esto aumenta la rigidez sin tener una relación directa de fibrosis. Hay que correlacionar en estos casos con parámetros clínicos y de laboratorio para el diagnóstico. En casos de congestión hepática y obstrucción biliar, la rigidez está aumentada por acumulación de bilis, más no por fibrosis. En estos casos se recomienda evaluar o hacer un seguimiento de factores colestáticos o congestivos. Finalmente, tenemos los factores técnicos. Y señalamos como el más importante la utilización de una técnica inadecuada. Esto conduce a resultados erróneos o no representativos. En estos casos hay que mejorar la posición del transductor, la posición del paciente y ubicar el ROI en una zona adecuada. Los factores biológicos pueden alterar la rigidez hepática en 4 condiciones. En primer lugar tenemos los metabólicos y digestivos. El ayuno inadecuado aumenta temporalmente la rigidez por hiperemia postprandial. La recomendación es un ayuno de al menos 4 horas. También se recomienda que no exista ingesta de alcohol, porque esta puede elevar la rigidez por inflamación subclínica y congestión hepática. Evitar el consumo de alcohol por lo menos 4 semanas antes precisa una evaluación confiable.
En segundo lugar, tenemos la inflamación y la necroinflamación. En pacientes con transaminasas altas, con valores superiores al valor normal en número de 5 veces, nos da una inflamación activa y que puede simular casos de fibrosis avanzada. En estos casos, hay que interpretar con precaución, repetir este examen en fase de menor actividad. Existen enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, el linfoma, la hematopoiesis extramedular, que aumentan artificialmente la rigidez sin relación con fibrosis. Luego vienen las enfermedades congestivas y vasculares. Una congestión hepática conduce o es consecuencia también de una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto hace que se aumente la rigidez por éstasis venoso. En estos casos hay que evaluar con un ecocardiograma y buscar signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva. En casos de colestasis y obstrucción biliar, la rigidez está elevada por acumulación de bilis, independientemente de que exista o no fibrosis. Aquí nos ayuda a confirmar con datos de las bilirrubinas y valoración ecográfica de la vesícula y vías biliares. Y finalmente tenemos las técnicas relacionadas con la preparación del paciente. La respiración profunda o el movimiento durante la medición causa alteraciones mecánicas de la onda de cizallamiento. Conviene entonces instruir al paciente para una apnea suave en expiración. También enfermedades como la insuficiencia renal está asociada a cambios metabólicos que pueden alterar la rigidez sin que necesariamente exista fibrosis hepática. Vamos a ver el protocolo del examen o técnica del examen. En primer lugar, requerimos de una preparación. Debe haber un ayuno de 4 a 6 horas y como mínimo podría aceptarse 2 horas. Después, el paciente ya en el consultorio debe descansar, permanecer sentado de 10 a 20 minutos antes de realizarse el examen. El posicionamiento del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino, algo orientado hacia el lado izquierdo y con el brazo derecho elevado por encima de la cabeza para tener un acceso intercostal óptimo. Por otro lado, el transductor debe estar colocado de manera adecuada en un espacio intercostal. La presión aplicada debe ser mínima y generalmente los segmentos que estudiamos son el 7 y el 8. En ciertos casos podemos utilizar el segmento 5. Esto es importante porque aquí es donde se hacen las muestras y que luego se informará el sitio donde fueron tomadas y el número que se realizaron. Por otro lado, el transductor no debe estar colocado ni horizontal ni vertical y el óvulo hepático izquierdo no es aconsejable para la valoración elastográfica. Luego se pide al paciente una pausa respiratoria. Es importante para que la muestra sea adecuada. El modo de imagen B debe ser de la mejor calidad posible y hay que ver que la cápsula esté orientada de manera horizontal, lo que conocemos como una rectificación de la cápsula hepática. El ROI, que es esta caja de color, al menos debe estar de 1.5 a 2 centímetros por debajo de la cápsula de Gleason y en profundidad se dice hasta 6 centímetros, pero nosotros recomendamos hasta 5 centímetros. Eso es lo que hacemos de rutina en nuestro centro de imagen. El haz de ultrasonido tiene que caer de manera perpendicular a la cápsula. En la misma región tenemos que tratar, cuando hay áreas de reverberación, tratar de salir de este impasse. La elastografía, por otro lado, nos sirve para valorar la progresión o la regresión de una fibrosis. Y aquí les hemos traído unos ejemplos. Tenemos una estadificación en el grado F0 y F1, F2 y F3. En el F0 nosotros vemos de que la mediana está en 4.74 y en el F2 tenemos una mediana que está alrededor de 8.65 kilopascales. Y en la F3 estamos con una mediana que está pasada un poquito
del 13 kilopascal, los 13.96. Entonces, cuando el tratamiento está dando resultado, debe haber una regresión en los valores de elastografía en kilopascales. En caso que no haya o exista empeoramiento, va a irse aumentando estos valores. La elastografía también tiene que tenerse cuidado con ciertos factores que influyen en el resultado, como la profundidad excesiva. Más de 5 centímetros la señal es débil o puede estar ausente por la pérdida de energía. En estos casos se utiliza un ROI más superficial y hay que ajustar la frecuencia del transductor. También cuando existe una ventana acústica deficiente, hay dispersión de las ondas o artefactos, y para esto es importante evitar zonas que estén con gas, evitar las costillas y si hay líquido acídico. Hay otros artefactos de reverberación que son ondas reflejadas que generan falsas mediciones. En estos casos, cambiar la angulación o el sitio de medición. Por otro lado, puede haber pulsaciones vasculares o cardíacas o el movimiento del paciente. Esto deforma artificialmente los tejidos. Hay que evitar zonas cercanas a grandes vasos. La mala posición del paciente o del ROI que esté fuera del parénquima hepático también da alteraciones en los resultados. En estos casos hay que posicionar en el segmento adecuado y tener cuidado en la profundidad de la respiración. Finalmente, hay personas que tienen dificultad para contener la respiración, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con problemas respiratorios. En estos casos se distorsiona la onda de cizallamiento y es importante entrenarlo al paciente para pedir que el apnea sea lo mejor realizado, aunque sea corto. Aquí tenemos en esta diapositiva algunos factores que pueden alterar los resultados. Tenemos un paciente con una hepatomegalia, con un discreto incremento de la ecogenicidad y con una gran cantidad de líquido libre en la cavidad abdominal o ascitis. Aquí la muestra o el ROI está bien colocado y hemos tratado de poner en un sitio donde el líquido no esté interponiéndose. Es decir, que en este caso la muestra está bien cogida y es confiable. Por otro lado, depende de la ecogenicidad hepática, dicho de otra manera, del grado de esteatosis hepática, para que la visión sea adecuada en su máxima calidad. Sin embargo, el grado de esteatosis no modifica ni dificulta la evaluación elastográfica. ¿Para qué sirve la valoración FIB4 en el contexto de la elastografía hepática? La fórmula FIB4 es una herramienta no invasiva que se utiliza para estimar el grado de fibrosis hepática, especialmente en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas como la hepatitis B y C, también pacientes con hígado graso no alcohólico, entre otros. En estos casos, se utiliza la edad del paciente. Generalmente tiene su valor a partir de los 35 años. Debe tenerse en consideración en los resultados de las transaminasas, tanto la TGO como la TGF. Generalmente puede dar una alteración con signos de fibrosis cuando está superior a 5 veces los valores normales. Y finalmente, cómo están las plaquetas. Por otro lado, en el FIB4, si la elastografía 2D Shearway o el ARFI o FibroScan miden, si bien ellos miden directamente la rigidez del hígado, esta medición puede verse influenciada por condiciones como la esteatosis, procesos inflamatorios y congestivos. Aquí entra el FIB4 como una segunda opinión, que es la bioquímica. Entonces, los datos de transaminasas y plaquetas ayudan a validar o descartar resultados dudosos de la elastografía. Nos permite estratificar el riesgo sin necesidad inmediata de biopsia. Y finalmente es útil como filtro inicial en la atención primaria antes de enviar un paciente a un estudio de elastografía.
¿Cómo es la interpretación del FIB-4 en pacientes mayores de 35 años? Si ven ustedes aquí, este valor no está en kilopascales, sino en metros por segundo. Y este correspondería en kilopascales a un F0 o F1. Cuando el valor es menos de 1.3 metros por segundo, hay baja probabilidad de fibrosis avanzada. Cuando está en 1.3 hasta 2.67 metros por segundo, estaríamos ya pensando en un F2, F3. Esto es una zona gris y sugiere de que debe recurrirse a exámenes complementarios para estar seguros de fibrosis. Y finalmente, cuando el valor es superior a 2.67, en el que estaríamos sobre el F4, estamos hablando de sobre 17 kilopascales, hay una alta probabilidad de fibrosis avanzadas. En resumen, el FI4 sirve como complemento clave para la elastografía hepática, ayudando a confirmar, descartar o priorizar el estudio de fibrosis. Es un estudio económico, accesible y validado por las guías internacionales. ¿Qué es el sistema METAVIR? Es un sistema de clasificación que se usa para evaluar la fibrosis hepática y la actividad inflamatoria en pacientes con hepatitis crónica, especialmente por virus B y C, aunque también se usa en otras patologías. Cuando el valor es F0, quiere decir que estamos en kilopascales con un valor inferior a 5. Este es un estado en que no hay fibrosis, es un hígado sano. En el F1, cuando superamos los 9 kilopascales, hay fibrosis portal sin septos. Cuando llegamos hasta los 13 kilopascales, hay una fibrosis con algunos septos hepáticos. Y cuando estamos en el F3, estamos con valores superiores a 13 kilopascales. Es un indicador de fibrosis con numerosos septos, pero sin llegar todavía a la cirrosis. En el F4, cuando tenemos valores superiores a 17 kilopascales, la cirrosis está establecida. Esto es lo que se conoce como la fibrosis hepática y la regla de los 4. ¿Qué es el sistema ARFI? Viene de impulso de la fuerza de radiación acústica. Es una técnica de elastografía que utiliza impulsos acústicos para medir la velocidad de propagación de una onda en el hígado. La velocidad se mide en metros por segundo y se correlaciona con la rigidez hepática. Mientras más rápido es más duro, en consecuencia hay más fibrosis. El ARFI se mide en metros por segundo, mientras que en el FibroScan se lo hace en kilopascales. A mayor valor, mayor rigidez hepática, mayor fibrosis. Siempre hay que interpretar estos resultados junto a los datos clínicos, bioquímicos y ecográficos. Aquí estamos haciendo una valoración y comparación entre los datos de FibroScan y el ARPI y el grado de fibrosis. En el F0, F1, el FibroScan se reporta cuando está menos de 7 y que en el ARPI correspondería a menos de 1.3 metros por segundo. Esto indica de que el hígado es normal o que existe una fibrosis mínima. En el F2, cuando en kilopascales tenemos valores de 7 a 9.5, en el ARPI los valores están de 1.3 a 1.6 metros por segundo. Este ya es un indicador de fibrosis significativa. El F3, por su lado, los valores están de 9,5 hasta 13 kilopascales. Y los valores en metros por segundo, o ARPI, están en 1.6 a 1.9. Esto significa de que hay una fibrosis avanzada. Y finalmente, en el F4, los valores están sobre los 13 kilopascales y en valores en metros por segundo o ARPI están sobre el 1.9. Aquí significa de que la cirrosis está francamente establecida. Hay que recordar que los valores pueden variar un poco según el equipo, la técnica, el operador y el contexto clínico de los pacientes. ¿Cómo se realizan los informes? Aquí les traigo un ejemplo integrado de informe de elastografía hepática y esteatosis por el método de UGAP. Ambos informes deben tener el nombre del centro de imágenes donde se realizó el estudio, el equipo que se utiliza, los datos del paciente, la edad, el sexo, la historia clínica y la fecha de realización. En lo que se refiere a la cuantificación,
de la esteatosis hepática por UGAP, hay que explicar en dónde fueron tomadas las muestras y indicar el óvulo hepático, si se evitaron los vasos, ver cómo la relación que tuvimos en el ROI con la cápsula y la presencia o no de artefactos. Se deberá tener en el informe el índice de atenuación promedio, el número de mediciones y la calidad, si es buena, aceptable o mala. También estarán presentes en el informe valores orientativos para el UGAP en el caso de equipos GE. Aquí en el ejemplo nosotros podemos ver que se ha realizado un muestreo con técnica UGAP. Vemos valores que están alrededor de 258, 256, 249. Por aquí tenemos 263, 263. Se han tomado 12 muestras y tenemos una media de 2.57.24. Como estamos en la práctica diaria, hasta 260, 270, nosotros tenemos ya el grado 3, de tal manera que este paciente tiene una esteatosis grado 2. ¿Sí? Aquí vemos un índice intercuartil que está en 3.3%, lo que significa de que las muestras están bien realizadas. Seguimos con la elastografía. En la elastografía vemos que han sido tomadas 5 muestras con valores de 881, 670, 738, 639. Buscamos la mediana y tenemos aquí que nos da una mediana de 697 y el número de muestras han sido 6, lo que quiere decir que en número está una buena cantidad de muestras y que 6.97 estamos llegando a 7, estamos aproximadamente con un F1. La muestra, el IQR, el índice intercuartil, está en 7.5, quiere decir que la muestra es de excelente calidad. Si nosotros comparamos estos valores en kilopascales y acá el ARPI en metros por segundo, vemos valores de 1.7, 1.49, hasta que vemos el promedio que está en 1.52. Las dos técnicas coinciden. Entonces, en el informe describimos la técnica donde se realizaron los cortes en el segmento hepático, qué tipo de técnica, en este caso 2D Shearwave, con el paciente en decúbito supino y con apnea suave. El número de mediciones, que para el caso de la elastografía tenemos 6 como válidas, el valor promedio, que ya sabemos cuál es el valor promedio, y la mediana, 6.97, el índice intercuartil, este es el que nos permite indicar si la calidad de medición es buena o excelente, es aceptable o es pobre. Y finalmente comparar con los datos que nos dan las diferentes equipos, las diferentes casas que producen este tipo de tecnología. En este caso, vemos que hay una rigidez promedio de 8.2 kilopascales compatible con una fibrosis significativa o F2. Aquí diferentes ejemplos de realización de elastografías, una imagen ecogénica nodular en el hígado, compatible con una hiperplasia nodular focal. Los valores del índice de fibroelasticidad no es muy alto, estamos con 4.60. No, estas son las medidas del nódulo, pero ya haciendo la valoración acá de un UGAP en este segmento, nosotros podemos ver de que los índices están en 240, 235, 234, 255, más o menos un promedio de 240. Este sería una esteatosis grado 2. Esta una elastografía y acá en modo bidimensional, identificando y caracterizando la esteatosis con el ojo clínico, el ojo del médico que hace el estudio ecográfico. Estos son 2 pacientes en los que hemos utilizado las 2 técnicas de FibroScan y el UGAP. Ambos son hígado graso y vamos a examinar los resultados. El FibroScan, o sea, buscando fibrosis hepática, tenemos un número de muestras de 7 muestras, con una mediana de 5.04 y un IQR de 12.4. Es una muestra buena, con 6 muestras. Y el valor que está en 5.04, no hemos llegado a 7, tenemos que no hay fibrosis. Pero que al realizar el UCAP, lo que estamos viendo nosotros a simple vista, incremento de la ecogenicidad, ecos brillantes dispersos
en toda la glándula hepática, nosotros podemos ver que hay una media de 2.60 con 88. Estaríamos hablando de una esteatosis grado 2, con un índice intercuartil de 12.1, indicando de que la muestra es adecuada. En el caso de este paciente, que también tenemos un hígado graso, vemos la elastografía, 5 muestras, un valor mediano de 4,79, no hay fibrosis, un índice intercuartil de 2.9, excelentes muestras, número 5, y no hay fibrosis. Y vamos a ver qué pasa con el hígado graso. 2,92, 2,81, 2,79 nos da una mediana de 2,82.52. Se pasó de 2,70, es decir que estamos con una esteatosis hepática grado 3. ¿Es confiable la muestra? Claro que es confiable, porque tenemos un índice intercuartil de 2.7%. Aquí algunas imágenes. Estos pacientes no son buenos para elastografía, hay mucha ascitis. Esta interposición hace que los valores salgan alterados, pero si cogemos, movilizamos el paciente y tratamos de encontrar una ventana, podemos sacar estas ROIs que son adecuados y que nos pueden dar una buena orientación diagnóstica. Antes de terminar esta conferencia, quisiera hacer una diferenciación y saber qué es lo que pasa con la valoración de fibrosis hepática por FibroScan, que es el que lo hacen nuestros colegas gastroenterólogos y hepatólogos, frente a la elastografía Shirway, que es la que hacemos los médicos radiólogos. Aquí tenemos un equipo de FibroScan. Vemos que hay un monitor y tenemos una especie de transductor y que se le coloca en la línea axilar, borde lateral derecho. Acuérdense que este equipo, a su vez, tiene un estimulador externo que es vibración que se transmite hacia el parénquima hepático. Utilizamos un transductor especial que combina una sonda de ultrasonido más vibraciones mecánicas para generar las ondas de corte. Nos permite valorar la medición de velocidad de propagación de la onda y se convierte en un parámetro de rigidez hepática valorado en kilopascales. Lo grave es que este sistema no permite visualizar el hígado en tiempo real y no hay imagen anatómica durante la medición. El FibroScan, como todos los métodos de diagnóstico, tiene ventajas y limitaciones. Entre las ventajas es muy estandarizado con valores de referencia validados, hay la suficiente evidencia científica de que es un método probado y que los resultados son bastante seguros, es rápido, reproducible y es no invasivo. Y generalmente para el caso de grandes poblaciones es muy útil porque nos permite hacer un screening adecuado y consultas ambulatorias. Pero tiene limitaciones porque no se puede usar en todos los pacientes, principalmente los obesos, aquellos que tienen ascitis, porque hay interposición intestinal. Por desgracia no da imagen anatómica y no sirve para guiarnos en el caso de lesiones focales. Solo mide un volumen pequeño del hígado. Y aquí les he traído una comparación que la considero clave. Tenemos lo que hace el FibroScan y lo que hace el Shirway por ultrasonido. El FibroScan no te da imagen en tiempo real, la elección del sitio es limitada, con la obesidad y ascitis hay dificultad para su uso, validación en guías es alta y la medición de otras estructuras como el vaso o masas no es posible. En cambio, con la Shirway, la imagen es en tiempo real, es preciso, hay mejor tolerancia. La valoración en guías dice en crecimiento. Yo diría que ya estamos con una valoración altamente aceptada, con evidencia, la suficiente evidencia científica del 2000-2004 y que ha venido en crecimiento. De tal manera que el FibroScan es el ideal para el cribado rápido, masivo en hepatitis crónicas y mucha variabilidad estructural. Es como un test de alcoholemia hepática. En cambio, el Shirway por ultrasonido es superior cuando se necesita precisión, contexto anatómico o casos complejos. Es como hacer una ecografía dirigida más elastrografía en una sola sesión. Los radiólogos
no preconizamos el método por capricho, sino que tenemos una herramienta que es mucho más versátil. En conclusión, y declarando que no tengo compromiso de intereses al tratar de sesgar esta conferencia apuntando a la imagen 2D Shirway. Ambos tienen un lugar específico, pero la Shirway está ganando terreno clínico real y en el futuro cercano probablemente será el estándar más completo, sobre todo en manos de expertos. Aquí un informe de un FibroScan y aquí las evidencias teóricas, evidencias científicos, metaanálisis que hemos revisado para hacer esta presentación. Muchas gracias.